Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el pequeño pueblo de Arroyo Plateado enclavado entre ondulantes colinas e interminables campos de maíz, la vida parecía seguir un ritmo inmutable. La gente se saludaba por su nombre, los cafés aún servían pasteles caseros y las noticias corrían más rápido que el viento otoñal. Entre las familias más famosas, solo una se situaba en la cima de esta sociedad tejida de tradiciones. Los Lawrence durante 3 generaciones, gobernaron el valle gracias a su imperio agrícola Granjas Lawrence, que no solo proporcionaban la mayor parte de los alimentos de la región, sino también empleos para casi una cuarta parte de la población. Eran dueños de los silos, los almacenes, la maquinaria, e incluso de la sonrisa del alcalde en las galas. Walter Lawrence, el patriarca, encarnaba la autoridad silenciosa. Su esposa Vivian presidió comités de beneficencia, cenas benéficas y concursos de flores. Su único hijo Andrés era el heredero de oro, graduado de Harvard, jugador de polo y activista social, o eso parecía. Organizó colectas para huérfanos, abrió bibliotecas rurales y pronunció discursos impecables, con la mirada fija en la cámara. Pero más allá de las puertas de la mansión de ladrillo rojo en Willow Hill, la atmósfera era diferente. Rumores de gritos ahogados, de sirvientas reemplazadas en silencio, de tensiones disimuladas en terciopelo, circulaban en voz baja, nunca confirmados. Porque en Silver Creek, los poderosos eran respetados, incluso cuando eran temidos. Emily Carter, por el contrario, pertenecía a un lienzo completamente diferente. Hija de Ellen, una maestra de jardín de infantes, y Jaime Milley, es mecánica de taller y ahora conserje de la biblioteca pública, creció en una pequeña casa de madera azul cielo a pocas cuadras del centro. Nada ostentoso, pero muy acogedora. En las noches de invierno, leía a Steinbeck y Maya Angelou junto a la chimenea. Aprendió desde muy joven que la justicia no era un derecho automático, sino una lucha diaria. Una estudiante brillante, ganó una beca para estudiar psicología clínica en Boston, donde descubrió la magnitud del trauma causado por la violencia doméstica. Hizo sus prácticas en albergues, escuchando a mujeres que hablaban en voz baja, a veces llorando, a veces en silencio. Aprendió a descifrar los silencios, los gestos, las miradas evasivas. Y juró no apartar la mirada jamás. A los 27 años, ya graduada y decidida, decidió regresar a Silver Creek. No por nostalgia, sino por convicción. En este pueblo aparentemente tranquilo, demasiadas mujeres sufrían en la sombra, ocultas tras el decoro y el silencio de familias influyentes. Abrió una pequeña oficina encima de la panadería del señor Curtis, donde ofrecía sesiones gratuitas a cualquier mujer que quisiera hablar. Fue allí donde conoció a Andrew Lawrence. Había venido, según sus propias palabras, a apoyar iniciativas locales de salud mental. Había leído su nombre en el periódico local y le había propuesto colaborar. Cuando entró en su oficina ese día, Emily quedó impresionada por su elegancia contenida, su voz serena y su sonrisa estudiada. Andrew habló bien. Muy bien. Habló de la importancia de reconstruir puentes entre clases sociales, de proteger a las mujeres, de sanar el dolor invisible. Emily, desconfiada por naturaleza, se sintió intrigada. Parecía sincero. La miraba fijamente. No era como los hombres arrogantes de la ciudad, ni como los padres hipócritas que veía en las sesiones. En primer lugar, Andrew Lawrence parecía sacado de una novela. Tenía una forma de hacer que Emily existiera en cada habitación a la que entraban, como si fuera la única luz que veía. La escuchaba hablar durante horas, tomaba nota de sus gustos, recordaba cómo le gustaba el té o los versos de sus autores favoritos. La llevaba a lugares que nunca hubiera imaginado visitar, cenas benéficas en los tejados de Chicago, fines de semana en cabañas a orillas de los Grandes Lagos, inauguraciones de arte donde la presentaba como una voz brillante para el cambio social. A sus ojos, al menos al principio, parecía admirar este fuego en ella, esta pasión gentil, pero inflexible, por las causas humanas. Le ofreció ramos de peonías, sus flores favoritas. Llamó a su madre para pedirle anécdotas de la infancia. Incluso le compró una vieja máquina de escribir Remington, con la que soñaba con escribir un libro algún día. Emily, aunque independiente, se dejó tocar. Ella, que tanto había oído hablar de manipulación y control, solo veía en él la imagen de un hombre atento y comprometido.
Poco a poco, entró en su vida, en su rutina, en sus hábitos. La dejaba por la mañana, la recogía por la noche. Arreglaba pequeños detalles en su casa, guardaba sus cosas en el baño, luego en el armario, hasta que se quedaba allí la mayor parte del tiempo. Sin que ella se diera cuenta, él también se instaló en su mente. Pero el primero fisuras apareció justo después de su compromiso durante una cena con las amigas de Emily, colegas de su centro de escucha. Fue una velada sencilla, en un apartamento pequeño y acogedor, con risas espontáneas y apasionados debates sobre la condición de la mujer y las desigualdades sociales. De regreso, Andrew guardó silencio. Entonces, mirando fijamente la carretera, soltó: «Mereces algo mejor que esas personas que charlan en sus salas de estar, pensando que están cambiando el mundo». Emily, sorprendida, respondió con calma que disfrutaba de esos intercambios, que la nutrían. Él se encogió de hombros. «Eres demasiado ingenua, Emily. El mundo no necesita idealismo, necesita poder». Esa noche, atribuyó su comentario al cansancio. Pero le siguieron otras críticas. Un día comentó sobre su vestido, que era demasiado bohemio. Luego sobre su cabello, que estaba demasiado despeinado. Le dijo que algunos de sus amigos, amargados, la estaban hundiendo. Luego la interrumpía cada vez más a menudo en público, corrigiendo sus frases con una sonrisa forzada. Lo que Emily está tratando de decir es que... Se rió nerviosamente la primera vez. Menos la segunda. En casa, los silencios se hicieron más densos. Las discusiones se convirtieron en peleas. Perdió la paciencia por detalles, un tenedor mal colocado, un mensaje de texto sin respuesta en una hora. Criticó su tono, sus ausencias, sus prioridades. Se refirió a ella como un proyecto en progreso. Y luego estaba ataques de ira. Una noche, él arrojó su teléfono contra la pared después de que ella canceló una cena de gala para quedarse con un cliente angustiado. Otro día, cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el espejo del pasillo se hizo añicos. Pero él todavía lo sabía. Regresa con excusas perfectas, un poema, una noche apasionada de amor, una carta escrita a mano. Emily, preocupada, dudaba entre la duda y la esperanza. Sin embargo, conocía las señales. Las había estudiado, incluso las había enseñado. Pero es diferente cuando amas. Cuando crees que la otra persona está sufriendo, que puede cambiar, que simplemente te quiso mal en lugar de odiarte. Y entonces, un día, ya no era un objeto, ni una palabra, ni una mirada. ¿Qué carajo, en general? Una bofetada. Seco. Violento. Inesperado. Seguido de un silencio ensordecedor. Emily se quedó paralizada. Él la observó. No lloró. Ni siquiera reaccionó. «¿Lo siento?», susurró con la voz quebrada. «Me golpeaste. Me provocaste, Em. Sabías que estaba al borde del colapso». Y en ese momento, comenzó una nueva etapa, culpa. Le hizo creer que ella lo había llevado al límite, que la necesitaba para curarse, que podían empezar de nuevo. Le hizo jurar que no se lo diría a nadie porque nadie lo entendería. Emily, petrificada, no habló con nadie. Ni siquiera con su madre. Ni siquiera con sus amigos terapeutas. Ella todavía pensaba que podía salvarlo. Ella creía que el amor podía hacerlo todo. Ella aún no sabía que no era amor, sino enjaulamiento. La mañana de la boda, el cielo sobre Silver Creek era de un azul claro, casi irreal. Como si la naturaleza misma ignorara la tormenta que se avecinaba bajo el vestido blanco de Emily. Desde el amanecer, las calles del centro de la ciudad estaban decoradas con pancartas y flores frescas. Las tiendas cerraron temprano en honor a la familia Lawrence y la iglesia, San José, un antiguo edificio de piedra blanca en la cima de una colina, se transformó en un escenario de cuento de hadas. Adentro, guirnaldas inmaculadas enrolladas entre las columnas, candelabros antiguos colgaban del techo, proyectando una luz dorada. Una orquesta de cuerda tocaba Debussy, y los invitados, políticos locales, industriales, periodistas, decanos universitarios, murmuraban entre ellos, ansiosos por presenciar la boda del siglo. En la entrada, un servicio de seguridad privada discreto pero imponente, filtraba a los invitados con auriculares y placas identificativas.
Todo estaba regulado al milímetro, orquestado por Vivian Lawrence ella misma, que no había dejado nada al azar. Emily, en una habitación contigua a la iglesia, estaba sentada frente a un espejo ovalado. En la bata una creación bordada a mano en satén color marfil caía en cascada hasta el suelo. En su cabello, una fina trenza adornada con perlas. Su maquillaje era sutil, delicado, pero bajo los polvos ligeros un rastro púrpura delató la violencia del día anterior, una discusión en la habitación del hotel, otra crisis de Andrew, una nueva promesa. Ella había dicho que no quería casarse. Él había sonreído. Luego había gritado. Luego había golpeado la pared. Luego había llorado. Luego había suplicado. Y como siempre, ella había cedido. Su padre James Carter entró en la habitación y le tendió la mano. No dijo nada. ¿Sabía? Sin saberlo todo. Pero sabía lo suficiente para comprender que su hija, hoy, no avanzaba por alegría. Cuando llegó el momento, caminaron lentamente por el pasillo central. Todos los ojos estaban puestos en ella. Las mujeres susurraron, ella es hermosa. Los hombres se inclinaron. Los destellos crepitaron. Pero en los ojos de Emily, había, ni brillo ni paz. Solo una lucidez dolorosa. Vio a Andrew al final del pasillo, inmóvil, con su traje negro de corte perfecto. Su sonrisa era tensa. Sus ojos brillaban, pero no de ternura, sino de orgullo. Cuando ella llegó hasta él le tomó la mano. Su agarre era firme, demasiado firme. El sacerdote inició la ceremonia con voz serena y solemne. Habló de amor, unión y perdón. Cada palabra parecía resonar en el pecho de Emily. Luego llegó el momento de los votos. El silencio en la iglesia era casi sagrado. Emily sintió que le temblaban las manos. Se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Andrew, luego a la multitud, luego levantó la vista hacia la luz que se filtraba a través de una vidriera que representaba a la Sagrada Familia. Y ella habló. Con voz clara, pero entrecortada. Prometo amarte, en la luz. Pero nunca en las sombras. Un escalofrío recorrió los bancos. Algunos entendieron. Otros fruncieron el ceño. Andrés, él entendido inmediatamente. Su rostro se tensó. Le apretó la mano con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Se inclinó hacia ella y, con una voz silbante y casi inaudible, murmuró. ¿Te atreves a burlarte de mí aquí? ¿Delante de ellos? Emily lo miró a los ojos. Por primera vez, sin miedo. Y fue la provocación definitiva. Sin previo aviso. Andrew dio un paso atrás, entonces la empujó violentamente. El gesto fue abrupto. Brutal. Incontrolable. Emily tomba. Su cuerpo se desplomó sobre el mármol con un golpe sordo. Un grito resonó en la iglesia. Un grito de conmoción. Un grito que ninguna música pudo ahogar. Los invitados se pusieron de pie de un salto. El sacerdote retrocedió con los brazos extendidos. James, su padre, corrió hacia ella. Vivian, la madre de Andrew, palideció. Andrew, paralizado, parecía no entender lo que acababa de hacer. Mas Emily no lloró. Esta vez no. El sonido de su caída aún resonaba por la iglesia como un eco sacrílego. Los instrumentos de la orquesta habían enmudecido. Solo se oían las silenciosas exclamaciones de algunos invitados, los murmullos frenéticos de dos damas de honor y los flashes de los fotógrafos, ahora inmóviles. Permaneció en el suelo unos segundos, con las manos apoyadas en la fría piedra, como para recuperar sus propias fuerzas. Entonces ella se levantó. Lentamente. Con dignidad. Su cabello, ligeramente despeinado por la caída, ondeaba alrededor de su rostro. Su vestido, manchado por el impacto, de repente parecía mucho más real que toda la fastuosa puesta en escena. Ya no era una ilusión, sino la realidad. Un técnico de sonido, que estaba de pie cerca de la orquesta, instintivamente le ofreció un micrófono, que agarró sin decir palabra. Avanzó hasta el centro de la nave, bajo las luminosas vidrieras. La luz de la mañana le iluminó el rostro, incluso mientras el silencio en la iglesia se volvía ensordecedor. Apartó la mirada de las cámaras. No por miedo.
sino porque no hablaba en nombre del mundo. Hablaba, por ella misma. Por todos aquellos que, ese día, fueron invisibles. Entonces miró a la multitud. Su mirada era serena. Clare. Irreversible. Mentí durante meses. Un escalofrío recorrió la asamblea. Les mentí a mis amigos. A mis padres. A mis colegas. Les dejé creer que este matrimonio era una historia hermosa. Ella hizo una pausa, su voz todavía firme. Cuando en realidad, estaba viviendo en el infierno. Los susurros cesaron. Las respiraciones se detuvieron. Protegí a un hombre que me golpeó, que me humilló, que me asustó. Y que me convenció de que fui yo el problema. Algunas mujeres del público bajaron la mirada. Otras asintieron en silencio. Emily giró la cabeza para mirar a Andrew, todavía paralizado junto al altar, con el rostro ceniciento, la mandíbula apretada y los puños temblorosos. Vivian Lawrence, su madre, lo miraba horrorizada. Walter, su padre, miraba al suelo. Entonces Emily levantó el brazo lentamente. Ella señaló a Andrew. Este matrimonio se acabó. Una frase simple. Clare. Que resonó en el aire como una sentencia. Pero no había terminado. Pero mi vida, comienza hoy. Un momento de silencio. Entonces se escuchó una respiración, la de la conciencia colectiva que está despertando. Y hombre de pie en la parte trasera de la iglesia, profesor de historia, aplaudió una vez. Lentamente. Otros la siguieron. Una mujer sollozó suavemente. Otra se puso de pie. Luego, una tercera. Pronto había unas 100 personas de pie. No para matrimonio. Si no fuera por Emily Carter. Jóvenes, viejos, pobres, ricos. Algunos por convicción. Otros por vergüenza. ¿Y Andrew? Intentó avanzar. Murmuró inaudiblemente. Pero ya nadie le escuchaba. La multitud había cambiado de lado. Vivian, petrificada, se negó a mirarlo. Walter le dio la espalda lentamente. James Carter, el padre de Emily, subió los escalones del altar, rodeó a su hija con el brazo y la abrazó. No dijo nada. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. Emily caminó de regreso por el pasillo, ya no del brazo de su esposo, sino rodeada de la recién descubierta fuerza de su verdad. A la entrada de la iglesia, se giró una última vez, recorrió el lugar con la mirada. Y dijo, en voz baja pero con claridad. No me callaré más. Nunca más. Y ella salió a la luz de la mañana. Una semana después de ese día histórico, mientras Silver Creek todavía intentaba recuperar el aliento, Emily alcanzó otro hito crucial. Acudió a la comisaría local, acompañada de su padre, James, y algunos amigos cercanos, para presentar una denuncia formal contra Andrew Lawrence por violencia doméstica. Fue un momento denso y solemne, cargado de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Tan pronto como se inició la investigación, la policía recibió una avalancha de testimonios que confirmaron la gravedad del caso. Las exnovias de Andrew, que antes habían guardado silencio, rompieron el silencio. Relataron los mismos patrones: encanto, dominación, aislamiento y, finalmente, violencia verbal y física. Las trabajadoras domésticas, algunas de las cuales todavía trabajan para los Lawrence, describieron un clima de miedo constante, amenazas veladas y humillación diaria. Compañeros de sus distintas empresas también testificaron sobre un hombre iracundo, impredecible, capaz de humillar en público y de ejercer un control opresivo. Este tsunami de revelaciones sacudió el castillo de naipes que la familia Lawrence había construido durante décadas. Pero Emily no estaba sola en esta batalla. Ella hizo un llamado a Daniel Brooks Daniel, abogado especializado en derechos civiles y violencia doméstica de Chicago, un hombre tranquilo y apasionado con una reputación impecable, se convirtió en su pilar legal y moral. Juntos construyeron un plan. Presentar una queja, asegurarse de que la justicia tiene en cuenta la dimensión sistémica del problema. Protege a Emily de cualquier intento de intimidación. Unir a las víctimas en un espíritu de solidaridad. Sensibilizar a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre la realidad violencia doméstica en entornos llamados respetables. Pero Emily quería ir más allá.
No quería que esta historia se tratara solo de una víctima, sino de un cambio. Con Daniel, se lanzó Las Nuevas Raíces, una fundación diseñada para crear un refugio y apoyo integral para mujeres víctimas de violencia doméstica en la región y más allá. El proyecto fue recibido con una mezcla de apoyo y desafío. Algunos aplaudieron la valiente iniciativa, otros murmuraron que este tipo de negocio no debería manchar el nombre de Lawrence. Pero Emily no se dejó intimidar. La prensa nacional se apoderó rápidamente del caso. Revistas de renombre, programas de televisión y periódicos importantes cubrieron el escándalo con intensidad. La imagen de Emily se convirtió en la de una mujer fuerte, una superviviente, un icono en la lucha contra la violencia doméstica. Por su parte, las empresas Lawrence sufrieron un duro golpe, varios contratos importantes fueron cancelados, socios comerciales se retiraron y los inversores se retiraron. El nombre Lawrence, durante mucho tiempo sinónimo de prestigio y éxito, ahora se asociaba con vergüenza y controversia. Walter Lawrence se vio obligado a ceder el control del negocio familiar. Vivian, la madre, se retiró de la vida pública, consumida por la culpa y la ira. Mientras tanto, Andrew fue acusado de violencia doméstica reiterada. Su juicio recibió amplia publicidad, revelando un retrato escalofriante de un hombre que una vez fue adorado y se convirtió en atormentador. Para Emily, fue un largo camino. A veces doloroso, a menudo difícil. Pero encontró nuevas fuerzas en su fundación, en la solidaridad con las víctimas y en la conciencia colectiva. Cada día Las Nuevas Raíces abrieron sus puertas a quienes buscaban refugio, consuelo, orientación y sobre todo, esperanza. Emily, a través de su lucha, había transformado su dolor en una palanca de cambio. Y Silver Creek, una vez congelado en sus tradiciones, estaba comenzando a ver un nuevo amanecer. Habían pasado 3 años desde aquel fatídico día en la iglesia de San José, desde la caída y las palabras que rompieron el silencio. 3 años durante los cuales Emily había reconstruido su vida, su dignidad y su compromiso. Esa mañana en Silver Creek, el sol bañaba un pequeño jardín comunitario enclavado entre hileras de casas modestas y amplios campos dorados. Este jardín, creado por Les Nouvelles Resins, se había convertido en un lugar de vida, intercambio y simbolismo. Alrededor de un cenador repleto de flores, rodeado de begonias, lavanda y girasoles, estaban unos 50 invitados, mujeres que habían encontrado refugio en la fundación, sus hijos, algunos familiares, amigos sinceros de otros lugares y, por supuesto, aquellos que siempre habían creído en ella. La boda de Emily Carter y Daniel Brooks fue todo menos un espectáculo. Sin alfombra roja. Sin grandes mesas para invitados ni decoraciones extravagantes. Solo la sencillez de una auténtica fiesta, llevada por la suave luz de la mañana, por risas francas, por canciones llevadas por voces con acentos mezclados con esperanza y libertad. Emily, con un ligero vestido blanco bordado con un discreto estampado floral, sostenía la mano de Daniel, el hombre de barba entrecana y mirada tierna y profunda, que nunca había intentado salvarla, sino que siempre caminaba a su lado. El sacerdote, un viejo amigo de la familia Carter, sonrió conmovido. Emily dio un paso adelante para pronunciar sus votos. Su voz, clara y vibrante, se alzó desde debajo del follaje. Hoy no me caso con un salvador. Un silencio respetuoso, como una invitación a acoger la verdad. Me caso con una compañera. Alguien que crea en mí, que me acompañe en la adversidad, que comparta mis luchas sin intentar dominarme jamás. Un jadeo de aprobación recorrió la multitud. Agradezco al dolor, continuó con una sonrisa serena en los labios, porque me enseñó fuerza. La fuerza para decir no, la fuerza para levantarme, la fuerza para ser libre. A su alrededor, las mujeres se estrecharon la mano, algunas derramando lágrimas de alegría, otras murmurando, por fin, y, ánimo. Esta ceremonia fue un acto de resistencia, una victoria colectiva. Emily y Daniel intercambiaron anillos de boda hechos a mano por artesanos locales, símbolos de un vínculo construido sobre la igualdad y la confianza. Luego, los músicos se lanzaron a una melodía ligera, combinando violín, guitarra y voz. Los invitados bailaron, cantaron y compartieron una comida sencilla pero generosa, forjando nuevos lazos. A veces es necesario que un matrimonio se derrumbe para que una mujer se recupere. Porque bajo las ruinas del silencio, bajo las cenizas del miedo, puede nacer una voz. Una voz que nada podrá silenciar.